presentar la encuesta de opiniones del consumidor realizada durante el cuarto trimestre de este año. También se hizo el trabajo de campo a finales del mes de octubre y ahora presentamos los resultados. La primera de las cuestiones planteada, como los trimestres anteriores, es acerca de cómo consideran los segovianos el momento para realizar compras importantes, compras domésticas importantes. El 61% de los encuestados afirma que es un mal momento, que el momento es desfavorable para hacer esas compras domésticas. Con gran diferencia le siguen aquellos que estiman que el momento es indiferente para realizar las compras, el 17%. Bien, sigue habiendo un balance pesimista, es decir, hay más personas que encuentran que el momento es desfavorable y además se incrementa en 4 puntos ese pesimismo con respecto al trimestre anterior, ¿de acuerdo? Si comparamos capital y provincia, que es el gráfico que hemos puesto ahí, los encuestados en la capital se muestran más pesimistas que los encuestados en la provincia. Aquellos que estiman que es un buen momento para comprar, les hemos preguntado que por qué, cuáles son los motivos fundamentales. Perdón, he empezado por favorables, sí. Bien, el 81%, la gran mayoría, estima que es un buen momento porque en el futuro los precios van a subir más. Si veis la gráfica, esa columna de por qué subirán más se ha incrementado notablemente con respecto al trimestre anterior, en concreto 37 puntos más que el trimestre anterior. Sin embargo, disminuye a aquellos que afirman que es buen momento porque disponen de dinero en efectivo, un 4% en este trimestre frente al 19% del trimestre pasado. Y si es mal momento, ¿cuál es la razón fundamental? Pues la razón fundamental, el 66% de los segovianos alude a la falta de liquidez como principal motivo para no realizar esas importantes compras domésticas en la actualidad. De nuevo, los individuos de la capital sufren más esta situación. El 66% dice que es mal momento porque no tienen dinero efectivo ahora, frente a los de la provincia, en los que el porcentaje es del 54%. Este motivo, el de la falta de liquidez, es el que se repite siempre desde el cuarto trimestre del año 2008. En segundo lugar, o sea, la principal razón es porque no tienen dinero, pero en segundo lugar aparece la subida de precios como razón fundamental. Es mal momento porque los precios han subido mucho. Esto lo argumentan el 14% de los encuestados, seguido del 11% que dice que no las necesitan. ¿Cómo ha ido la economía de estos últimos 12 meses, la economía general del país? Bien, de forma mayoritaria los segovianos opinan que ha ido mucho peor. Un 42% dice que la economía ha ido mucho peor, seguido de algo peor con el 33%. Este pesimismo se da en la capital y en la provincia. ¿De acuerdo? Muy lejos está aquellos que afirman que la economía ha ido igual, un 15%, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ir la economía en los próximos 12 meses? Bien. La opinión mayoritaria de los segovianos es que la economía va, en la mitad de ellos, el 51% opina que va a seguir igual. Si comparamos ese porcentaje con lo que se produjo el trimestre pasado, veis que está 15 puntos por encima respecto al trimestre anterior. Si hacemos el balance, sigue siendo pesimista, es decir, sigue habiendo una mayor proporción de encuestados que estiman que la economía va a empeorar los próximos 12 meses en alguna medida sobre aquellos que opinan que va a mejorar. Pero ese pesimismo, ese balance pesimista es inferior que el trimestre anterior y que los últimos 3 trimestres, ¿de acuerdo? Disminuye el pesimismo, en este caso en 13 puntos con respecto al trimestre pasado. Y de nuevo, si comparamos resultados entre la capital y la provincia, vemos que en la capital se muestran más pesimistas que en la provincia. Esto es recurrente en toda la encuesta de opiniones. ¿Qué ha ocurrido en nuestra economía doméstica en estos últimos 12 meses? Si veis, en el último bloque de barras,
sigue habiendo un balance pesimista, es decir, sigue dominando a aquellos que dicen que nuestra economía ha ido peor. Hay un gran porcentaje, el 49% de los encuestados, que dice que no ha variado, a diferencia del trimestre anterior. O sea, en este trimestre la mayoría de los encuestados dice que no ha cambiado, el 49%, y en el trimestre anterior la opción algo peor fue la más escogida, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a ver que disminuye un poco la visión pesimista de los encuestados, aunque sigue siendo negativa, disminuye un poco el balance pesimista. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Bien, el 65% de los encuestados opina que su economía familiar doméstica va a continuar igual. Esta opción ha crecido 16 puntos con respecto al trimestre anterior, ¿de acuerdo? Veis que empiezan a pensar que no pueden seguir empeorando. En la capital este porcentaje es del 68%, que opinan que seguirá su economía igual, frente al 61% de la provincia. Al igual que en las cuestiones anteriores, veis que disminuye el balance pesimista, 10 puntos con respecto al trimestre anterior, y nuevamente los encuestados de la capital son ligeramente más pesimistas que los de la provincia. Con respecto al ahorro familiar, ¿cuál es la situación de las familias con respecto al ahorro? La respuesta más escogida sigue siendo la de aquellos que dicen ahorrar un poco, 46%. Sigue siendo la opción mayoritaria, pero además es que crece con respecto al trimestre anterior, 11 puntos. Aquellos que pueden ahorrar un poco, que dicen poder ahorrar un poco, crece con respecto al trimestre anterior. En segundo lugar están aquellos que dicen que se tienen que gastar lo que ganan, un 35%. Y disminuyen 7 puntos aquellos que dicen estar en situación de endeudarse. En la provincia los encuestados se declaran más ahorradores que los de Segovia capital. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? ¿Van a poder ahorrar? Pues la respuesta mayoritaria es que sí. El 35% de los segovianos encuestados creen que podrán ahorrar en el futuro. 35%, seguido por aquellos que están seguros de que no van a poderlo hacer. El 28%. Aquí hay una variación con respecto al periodo anterior. Quienes creen o están seguros de poder ahorrar superan a aquellos que estiman o están seguros de que no van a poder hacerlo, ¿de acuerdo? El trimestre anterior la diferencia era en sentido contrario. ¿Veis lo que os comentaba? Aquellos que dicen, la diferencia entre aquellos que estiman que van a poder ahorrar con respecto a los que no van a poder ahorrar está por debajo del 0 en los 3 trimestres anteriores, y en este trimestre sube porque hay una respuesta positiva. Y es razonable ahorrar, es un buen momento para ahorrar, pues la mayoría de los encuestados continúa diciendo que sí. El 84% dan una respuesta afirmativa, 19 puntos más que el trimestre anterior. Tan solo un 5% de los encuestados opina que no es razonable ahorrar. Tanto los encuestados en la capital como en la provincia están igual de convencidos sobre la conveniencia del ahorro. ¿Qué ha ocurrido con los precios en los últimos 12 meses? Pues el 42% de los encuestados opina que ha subido un poco. ¿Veis? Un poquito más que el trimestre anterior, 4 puntos más que el trimestre anterior. Si veis la columna final, aquellos que estiman que han subido bastante o mucho, es significativamente más alta que el trimestre anterior. Hay un incremento de aquellos que opinan que los precios han subido. ¿Y qué va a pasar con los precios en el futuro? Bien, la respuesta mayoritaria de los segovianos encuestados es que los precios van a subir un poco los próximos 12 meses en Segovia, el 49%, y también es 18 puntos más que en el trimestre anterior. En el trimestre anterior la opinión predominante era que iban a mantenerse igual. Ahora ya se piensa que los precios van a subir un poco. ¿Y qué ocurre con respecto al empleo? ¿Los segovianos se encuentran preocupados? La mayoría de los encuestados, el 58%, afirma o manifiesta sentirse seguros en su trabajo.
Hay una mayor seguridad sobre el empleo que en el trimestre anterior, ya que disminuye un poco, si veis, aquellos que están bastante muy preocupados ante la hipotética pérdida de su empleo. De nuevo, en la capital hay un mayor temor a este respecto que en la provincia. Bien, estos son los resultados de la encuesta de consumidores. Muy bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta o pedir alguna aclaración, estamos aquí a vuestra disposición.